El tema que nos toca estudiar hoy, estamos estudiando sobre los eventos del tiempo del fin. Y hoy vamos a estudiar más a fondo cómo ese gran tiempo de angustia está dividido en dos etapas. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Este sermón de Cristo, muchas gracias, hermana, sobre las señales que vendrían anunciando la cercanía del regreso de nuestro Señor. Este sermón se conoce también como el sermón profético o el último sermón de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio estando sentado con sus discípulos en la ladera del Monte de las Olivas, mirando a la antigua Jerusalén. Tuvimos el privilegio de estar en ese mismo lugar y allí tener nuestro programa de escuela sabática hace unos meses atrás, mirando a la Jerusalén desde el Monte de las Olivas, una vista preciosa. Allí estaba sentado Jesús con sus discípulos y dice Mateo capítulo 24, en el versículo 3, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todas estas señales y muchas más que están mencionadas en San Marcos capítulo 3, en San Lucas capítulo 17, San Lucas capítulo 21, y también en varias otras porciones de los escritos de los apóstoles, de sus epístolas, como segunda de Timoteo capítulo 3, Santiago capítulo 5, etcétera. Todos esos lugares que nos hablan de las señales nos muestran las cosas que habrían de suceder justo antes de que comience la gran tribulación. Jesús terminó esta sección diciendo en el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. O sea, todas las catástrofes, todas las desgracias, pestes, hambres, terremotos, guerras, engaños en el ámbito religioso, situaciones en el ámbito político del mundo, todo esto sería tan solo principio de dolores. En nuestra lección nos describe el tiempo en que estamos viviendo con estas palabras: antes de que el tiempo de gracia terminara, cuando todavía el Evangelio estaría siendo predicado, porque en el versículo 14 nos dice, Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del reino por testimonio en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el libro Primeros Escritos nos dice en la página 85, en este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación,
vendrá aflicción sobre la tierra. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Unos parrafitos más arriba, donde dice P.E., Primeros Escritos, página 33, dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan aún el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Noten, Dios tiene hijos suyos que aún no han tenido la luz, el conocimiento acerca del santo sábado, de la ley de Dios. Y el Señor va a llenar a su pueblo del Espíritu Santo para salir a proclamar esta verdad final, el Evangelio eterno, para que toda nación, tribu, lengua y pueblo tenga la oportunidad de escuchar el mensaje final. Ya estudiamos nosotros acerca de ese reavivamiento que vendrá. Como resultado de eso va a venir el derramamiento del Espíritu Santo, el sellamiento del pueblo de Dios, y entonces viene la proclamación final, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, simultáneamente con el comienzo del tiempo de angustia. Y noten que hoy vamos a ver aquí en Mateo 24 y también en el espíritu de profecía, que la gran tribulación se divide en dos etapas. Primero, el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo, y luego el gran tiempo de angustia. Dice el próximo párrafo de Primeros Escritos en la página 85. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, donde dice que Dios derramó el Espíritu Santo y había angustia en la tierra, dice la mensajera del Señor, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto tiempo precisamente antes que comiencen a caer, mientras Cristo está aún en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Así que, según esto, va a haber un tiempo de angustia cuando todavía Jesús está en el santuario. Y si Él está en el santuario, todavía está intercediendo, todavía hay oportunidad de salvación, no se ha cerrado el tiempo de gracia. El pueblo de Dios va a estar proclamando el fuerte pregón, haciendo el último llamado a aceptar el mensaje de salvación. Pero va a haber angustia en todas partes de la tierra, y esta se irá apoderando de la humanidad y dominando a las naciones de acuerdo con la profecía de Cristo. Las naciones se irán airando más y más. Nosotros entendemos que gran parte de estas profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos ya. Las naciones se hallan airadas, pero están siendo contenidas todavía mientras Dios termina la obra de sellar a sus hijos. Los países más poderosos del mundo están armándose
con armas nucleares. Las ambiciones egoístas de algunas de esas naciones, los planes del dominio universal hacen que cada año las potencias aumenten sus presupuestos militares. Nosotros creíamos que cuando terminó la Guerra Fría, cuando se acabó, vino la caída del comunismo en Europa, pues ya no hacía falta estar en esa guerra armamentista, Estados Unidos y Rusia, y comenzó el desmantelamiento de las grandes potencias, pero eso duró muy poco tiempo. Ya para el año 2000, después del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos y el inicio de lo que ahora se conoce como la era del terrorismo, se comenzó otra vez la carrera armamentista. Y ahora no son solo las grandes potencias del mundo, sino aún otros países que están fabricando bombas nucleares, bombas poderosísimas, misiles intercontinentales. Y esto ni siquiera las Naciones Unidas lo ha podido frenar. El fantástico almacenamiento de poder destructor que existe en las bombas atómicas, en los cohetes balísticos intercontinentales, la trágica posibilidad de que la sociedad humana quede en ruinas a consecuencia de una tercera guerra mundial, ha creado un estado de miedo agotador, de angustia desesperante entre las naciones. El terrorismo se ha proliferado y hoy en día todos estamos muy conscientes de eso. Aún cada vez que nos vamos a subir a un avión, nos chequean, nos escanean por completo, tenemos que pasar por máquinas para estar salvaguardando la seguridad de los aviones, de los lugares públicos. Las personas están siendo monitoreadas continuamente a través de cámaras en los lugares. Y todo esto crea una atmósfera de inestabilidad. Los militares, los hombres de ciencia reconocen que el mundo está inestable. La población en general sabe que en cualquier momento podemos vernos envueltos en una verdadera hecatombe cataclísmica. Hay angustia en los corazones humanos. El hambre azota los pueblos sin misericordia. A pesar de los esfuerzos de organizaciones para tratar de poner fin a la desgracia del hambre global, esta se va haciendo cada vez más aguda, cada vez más extensiva en distintos países. Los desórdenes sociales, las luchas de carácter sindical, los levantamientos raciales constituyen otra prueba de la aprehensión que domina al hombre. El temor y la desesperación constituyen el sentimiento básico y endémico de la sociedad hoy en día. Hay agitación en todos los ámbitos, las universidades, las fábricas, las grandes calles en las ciudades. Hay desorientación en la juventud, el crimen, la inmoralidad, que en lugar de haber descendido, se ha extendido aún más a través ahora del uso masivo del Internet y de los medios de comunicación. Hay más inmoralidad que nunca antes. Los gobiernos de las naciones han aprobado leyes que traen la inmoralidad y la hacen ahora legal.
como son los casamientos del mismo sexo en gran cantidad de países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que ahora tiene una ley federal para el matrimonio del mismo sexo. Incluso las leyes contra la discriminación están haciendo que aún aquellos que tienen conciencia mejor se callen y no digan nada por temor a ser acusados y a ser procesados por discriminación. La delincuencia está aumentando en forma tan alarmante que preocupa a las autoridades. México es uno de los países que antes era pacífico en comparación a lo que es ahora. Hoy en día, nuestro vecino tan cercano aquí está siendo sacudido literalmente hasta su cimiento por la delincuencia, los secuestros, los asesinatos relacionados con las drogas, y ni aún los grandes de las drogas caen en la cárcel y al ratito ya escaparon, como ya sabemos, ¿verdad? Ni siquiera la policía puede hacer frente a esta situación de corrupción moral. No hay manera de controlarlo, hay angustia entre los padres, porque sienten que en cualquier momento se van a ver privados de algún miembro de la familia por un rapto, por un atentado. Hay angustia entre los jóvenes que pueden verse víctimas de ataques de los carteles de drogas, tratando de reclutarlos, matando a la gente, aún inocente, que no está envuelta en eso. Angustia de los hombres en general. No hay garantías, no hay seguridad. Según las estadísticas de Washington, 1 de cada 10 americanos será víctima de un crimen serio en los próximos 5 años. 1 de cada 10, el 10% de la población va a ser víctima de algún crimen. Se respira el aire de violencia por doquiera. Esta está acechando a cada paso al hombre moderno. Otro síntoma indiscutible de la angustia creciente es el aumento de suicidios. Las cifras alarmantes relativas a las enfermedades mentales y a los desórdenes psíquicos. Gran cantidad de personas siendo tratadas en los manicomios por psicólogos y por psiquiatras. Tan solo en los Estados Unidos, el año pasado, esto es en el 2014, 2.5 millones de personas intentaron quitarse la vida por lo menos una vez. Y tristemente, más de 500.000 lo lograron. En un solo año, más de 500.000 de personas se quitaron la vida tan solo en los Estados Unidos, según el informe del Colegio Americano de Neuropsiquiatras. La descomposición de la sociedad, los vicios, el alcoholismo, la adicción a las drogas complican este panorama de desorientación. Y ya mencionamos la influencia de los medios de comunicación, no solo la televisión, pero también el Internet, que está contribuyendo a la descomposición de la sociedad. Todo esto proclama la inminencia de la hora en que se pondrá el sol para la misericordia divina. Finalizará el tiempo de gracia y comenzará el corto tiempo de angustia que ha de llevarnos como pueblo a la culminación gloriosa de nuestras más caras esperanzas. Pero la cercanía de los sucesos tremendos que nos aguardan antes de la liberación, y esto es lo que vamos a ver
esa tarde, debe inducirnos a buscar una auténtica experiencia con Dios, porque es el único que nos puede proteger en esta hora de peligro a la cual está entrando la humanidad. El Señor Jesucristo mencionó esto mismo en San Lucas, en el capítulo 21. San Lucas, capítulo 21. Él dijo en el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora noten, la gente en la tierra tendrá angustia, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué la gente que vive en tierra seca va a estar temerosa y angustiosa por las olas? Ya lo sabemos hoy en día, ¿verdad? Los grandes tsunamis que amenazan las ciudades costeras. La ciudad de Los Ángeles no está fuera de esa amenaza. Y los científicos nos vienen diciendo desde hace tiempo que ya es hora de un gran terremoto en la costa oeste de los Estados Unidos. Ya más bien se ha pasado la fecha en que los científicos dicen que viene un gran sacudón, y algunos lo predicen tan catastrófico que dicen que parte de las costas de Estados Unidos en el oeste se van a hundir en el océano. Eso están diciendo los medios de comunicación. La falla de San Andrés puede rajar la tierra y desplomarse eso dentro del océano. Hay muchos que ya se han mudado fuera de esa zona que está afectada por la falla de San Andrés. Pero los tsunamis son una realidad que nos han tocado muy de cerca en estas últimas 2 décadas. Y Jesús habló de esto cuando dijo que la gente estaría angustiada a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora yo quiero que ustedes noten algo también en el versículo que acabamos de leer, San Lucas 21, versículo 25. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Al mismo tiempo que la angustia aumenta entre los habitantes de la tierra, también se manifestarán señales de carácter astronómico en el cielo. Y todo esto como parte de ese periodo de angustia del cual hemos hablado, que la Biblia le llama la tribulación. Volviendo a Mateo 24, después de hablar de todo esto, Jesús dice en el versículo 8, y ahí nos habíamos quedado, y todo esto será principio de dolores. Y usted dice, de todo lo que hemos hablado hasta ahora solo es el principio. Entonces, ¿qué más vendrá? Si eso es solo el comienzo. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado
predicado la maldad. El amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que vean, por favor, Jesús dice que después de todo esto viene una tribulación. Versículo 8, principio de dolores. Versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Este periodo de tribulación que menciona el Señor Jesús todavía no se ha cerrado el tiempo de salvación ni el tiempo de gracia. Porque el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Si todavía se va a estar predicando el evangelio, es que todavía hay oportunidad de salvación. Cuando hablamos del gran tiempo de angustia, cuando estén cayendo las plagas postreras, ya no va a haber oportunidad de salvación. Pero este periodo se le llama el pequeño tiempo de angustia, o también se le llama el tiempo de angustia previo. ¿Previo a qué? A ver, repito, el tiempo de angustia está dividido en dos fases. El primero, o la primera fase, se llama el pequeño tiempo de angustia, o también el tiempo de angustia previo. ¿Previo a qué? Obviamente al que sigue, al grande. Pero ¿qué va a dividir estos dos tiempos de angustia? No, no es la ley dominical. El cierre de la gracia. Lo leímos en la cita al comienzo de este tema de Primeros Escritos, en la página 85, el comienzo del tiempo de angustia mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está aún en el santuario intercediendo por nosotros. Cuando Él salga, se habrá terminado para siempre el tiempo de gracia, y entonces vendrá el gran tiempo de angustia. Vuelvan por favor a Mateo 24, y aquí van a ver mencionados los dos tiempos de angustia claramente. Mateo 24, 9. Os entregarán a tribulación y os matarán. Quiero que noten también que en este tiempo de tribulación va a haber mártires. Os matarán. Algunos piensan que ya no va a haber mártires en el tiempo del fin. Hay una cita del libro Conflicto de los Siglos que dice que Dios no va a permitir que sus hijos mueran en el tiempo de angustia, porque sería un triunfo para Satanás. Está en el Conflicto de los Siglos, en la página 692. Dice así: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia divina hasta que estos ya no se dejan oír. Si cayera un justo entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Noten lo que está diciendo. Si alguien muere de los hijos de Dios, si derrama su sangre, ¿de qué serviría? Si ya todos los corazones están endurecidos, si ya su muerte no sería testimonio para traer otros
a la verdad. Si ya la puerta de la misericordia se ha cerrado, si cayera entonces un justo presa de sus enemigos, sería un triunfo para Satanás. Dios no lo va a permitir que ninguno de sus hijos que tengan el sello de Dios en sus frentes sean muertos. Pero aquí en Mateo 24:9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Este periodo de tribulación es cuando todavía se está predicando el Evangelio. Todavía Cristo está en el lugar santísimo. Y Dios va a permitir que haya mártires durante ese tiempo para que sirva de testimonio. Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio entre todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben cómo se dice la palabra testimonio en el idioma original, en griego, que se escribió Mateo 24? Testimonio, el verbo testimoniar es martireo o martureo. Martireo, y de ahí viene la palabra mártir, que quiere decir dar testimonio a través de tu vida, dar testimonio a través de tu sangre por el Señor. Y aquí dice que finalmente el Evangelio será predicado por testimonio, o sea, por martirio, por el testimonio de la vida de aquellos que entreguen su vida por el Señor Jesús. Se terminará la proclamación del Evangelio. Sí va a haber mártires en el tiempo del fin. Encontramos muchos versículos en la Biblia que así lo enseñan. Este es uno de ellos. Veamos otro. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 4, hablando ahora acerca del milenio y los que han de resucitar durante o para juzgar a los impíos durante el milenio. Apocalipsis 24 dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. No, te envía las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, dice. Por defender y proclamar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús van a dar su vida. Pero dice que porque se negaron a adorar a la bestia y a su imagen, y que no quisieron recibir su marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí no está hablando de mártires del pasado. Es cierto que muchos en el pasado dieron su sangre por Cristo. Murieron siendo echados a los leones en el circo romano, como antorchas vivas siendo quemados en los espectáculos, durante la Edad Media siendo perseguidos por la Santa Inquisición. Muchos, por no adorar a la bestia, perdieron su vida. Pero aquí está hablando de los que van a ser decapitados por no haber adorado a la bestia ni a su imagen. Y anoche nosotros aprendimos que la imagen de la bestia se forma cuando las iglesias principales de los Estados Unidos de Norteamérica, uniéndose en puntos comunes de doctrina, se
apoyen en el poder civil. Esto es Conflicto de los Siglos, página 498. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, protestantes, busquen la ayuda del poder civil para imponer dogmas de carácter religioso, entonces se habrá formado la imagen de la bestia, que está formada por la segunda bestia, la bestia que tiene los cuernos semejantes a un cordero, pero habla como dragón, de la cual estudiamos anoche, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica. Estos que van a ser decapitados, van a ser decapitados no solo porque no adoraron a la bestia, el papado, pero tampoco a la imagen de la bestia que es formada por los Estados Unidos de Norteamérica. No son mártires del pasado porque todavía la imagen de la bestia no se ha terminado de formar. Aquí está hablando de los que van a morir durante este tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Veamos otro ejemplo. Bajo las plagas finales, ahora sí, ya después del cierre de la gracia, se van a derramar las 7 copas de las plagas postreras. Pero miren lo que dice el ángel de las aguas, porque hay un ángel del fuego, un ángel de las aguas. Dice bajo la tercera plaga, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, versículo 4. Apocalipsis 16, 4. Oí al ángel de las aguas, versículo 5 ahora, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí el ángel de las aguas dice: justo eres, oh Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires, tú ahora les das a beber sangre, pues se lo merecen. Si estuviera hablando de mártires que murieron en la Edad Media, ¿por qué entonces la tercera plaga que transforma los ríos y las fuentes de aguas en sangre, le van a dar a beber sangre a ellos porque derramaron la sangre de los santos en la Edad Media? No, está hablando de los que mataron a los hijos de Dios, de los que mataron a los santos y a los profetas en el tiempo del fin. Por eso Dios les da a beber sangre. Otro ejemplo más, y podríamos dar muchos. Bajo el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, dice así: el quinto sello es el periodo de la reforma. ¿Ok? Los 7 sellos son 7 períodos del juicio donde las personas están siendo juzgadas según la época en que vivieron. Y el quinto sello dice así: cuando abrió el Cordero el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando Jesús abre el quinto sello en la escena del juicio, porque los sellos se van abriendo al ser juzgados los seres humanos de acuerdo al periodo en que vivieron. Los 7 sellos están en el libro que tiene el que está sentado en el trono cuando el juez se sienta y los libros son abiertos. Y Jesús es el único que tiene derecho a abrir ese libro con 7 sellos. Elena de White nos explica que contiene el registro de toda la humanidad y que va a ser abierto en el momento del juicio investigador.
el rollo que está en las manos del que está sentado en el trono, del capítulo 5 de Apocalipsis. Al abrirse el quinto sello, se juzgan a las personas que vivieron durante el periodo de la Reforma, que es el quinto sello. Pero dice que Juan vio que las almas que habían sido muertas, en sentido figurado, claman debajo del altar, así como la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra pidiendo que se haga justicia. Debajo del altar cae la sangre del sacrificio. Hay un altar de sacrificio en el santuario, allí se matan los animales y la sangre chorrea debajo del altar. Y ahora dice, vi las almas que estaban debajo del altar. Y la palabra alma, dice la Biblia en Génesis 9:4, que la sangre es el alma del cuerpo. Porque, bueno, lo pueden leer allí en Génesis 9:4, dice, pero carne con su sangre, que es su alma o su vida, no comeréis. Las almas que están clamando debajo del altar se refiere a la sangre de los mártires que fueron derramados. No es que las almas estén conscientes. Es un lenguaje figurado hablando de la sangre que clama pidiendo que se haga justicia. Y cuando se está realizando el juicio, dice que se les dieron vestiduras blancas. Versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fíjense, cuando se está juzgando a los mártires que murieron durante los 1260 años de persecución papal, dice que se les dice, descanse todavía un poco de tiempo más, hasta que se complete el número de los mártires que han de ser muertos, al igual que ellos fueron muertos. Así que, hermanos, hay un número de mártires que se tiene que completar, que todavía no está completo. Y van a ser los que se nieguen a adorar a la bestia y a su imagen y a recibir su marca en la frente y en su mano. Número de mártires que tienen que completarse. ¿Te gustaría ayudar a completar el número? A mí me gustaría estar vivo cuando venga Cristo, estar entre los 144,000. Pero si el Señor me tiene una vestidura con un borde rojo al borde de la vestidura, qué privilegio también, ¿verdad? Ya hablamos de esto, ya estudiamos que los mártires, por la pregunta que hizo el hermano anoche, ¿no es cierto?, sobre los mártires, y dice que van a tener una vestidura una vestidura blanca con un borde rojo al pie de la vestidura, y van a ser los mártires. Bueno, va a haber mártires durante el tiempo de angustia previo. Después que se cierre la gracia, ya no va a haber más mártires, porque ya no tendría sentido que muriera alguien si ya la gracia se ha acabado. Veamos entonces en la pantalla un diagrama que nos va a mostrar la división de los dos tiempos de angustia. A todo eso se le llama la gran tribulación, al tiempo final de angustia. Pero si ustedes se fijan, en el medio de este diagrama aparece el cierre de la gracia. Cuando Cristo salga del santuario y diga, hecho es. El que es justo, siga siendo justo. Esa declaración está en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. El que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo sea santificado todavía. Vean, por favor, cuando Jesús pronuncie estas palabras,
para siempre se va a haber acabado la oportunidad de salvación. El que es sucio se quedó sucio para siempre. El que es inmundo, inmundo se quedará para siempre. Ya no hay sangre expiatoria en el santuario. El que es justo seguirá siendo justo, y el que es santo practicará la santificación todavía. Recuerdan que en nuestra primera lección estudiamos acerca de la santificación, el proceso de la santificación en nuestra vida para finalmente poder recibir el sello de Dios en nuestra frente. Volviendo ahora al diagrama nuevamente. Justamente en la mitad de nuestro diagrama está el cierre de la gracia. De aquí para adelante ya no hay salvación, pero todavía hay tiempo de angustia. Se le llama el gran tiempo de angustia, cuando las 7 plagas postreras van a ser derramadas una tras otra. Sin embargo, antes de eso, hay un corto o pequeño tiempo de angustia, también conocido como el tiempo de angustia previo. Y se le llama previo porque es antes del cierre de la gracia. Este es el periodo del sellamiento de los vivos, del juicio de los vivos. En este tiempo de tribulación también va a haber terribles juicios que van a caer sobre los habitantes de la tierra, pero estos juicios van a ser redentores, buscando que la gente se arrepienta. Elena de White, hablando de este gran tiempo de angustia, la tribulación, en el libro Eventos de los Últimos Días, justamente en el capítulo titulado El tiempo de angustia, dice así, en la página 242. Eventos de los Últimos Días, página 242. El gran tiempo de angustia, parte 1, dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Noten que ella menciona 2 secuencias de eventos. Dice que todos estos eventos van a suceder en el futuro. Repito otra vez la cita. Y no es la única, hay varias otras citas que mencionan lo mismo. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Volviendo entonces al diagrama del cierre de la gracia, vemos que en el diagrama primero aparecen el pequeño tiempo de angustia y aparecen el derramamiento o el sonar de las 7 trompetas. Por cierto, aquí en el diagrama yo le puse 7 plagas primeras. Y usted dice, no, pero las plagas son para después del cierre de la gracia. Es cierto. Las plagas postreras. Es muy sencillo. Si la Biblia habla de 7 plagas postreras, tiene que haber plagas ¿qué? Primeras. Porque no puede haber plagas postreras sin haber plagas primeras. Vayan a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Dice el versículo 1.
Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Postreras quiere decir últimas, finales. Y si hay 7 plagas postreras, pues tiene que haber plagas primeras. Versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas. Las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Noten que ya no hay nadie en el templo para entonces. Jesús ha salido del templo. El templo está lleno de humo y nadie puede entrar al templo. Este versículo señala el cierre de la gracia, cuando Jesús sale del santuario. En el libro Primeros Escritos dice así, en el capítulo La terminación del mensaje del tercer ángel: se me señaló la época, página 279 de Primeros Escritos. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Todo eso pasa en el tiempo de angustia previo, cuando se da el fuerte pregón, cuando es el sellamiento, cuando las naciones de la tierra se enfurecen y los moradores se levantan contra aquellos que están proclamando el mensaje. Sigue diciendo, vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. El ángel vuelve de la tierra y le dice a Jesús, ya sellé a todo tu pueblo, ya están sellados y están ¿qué? Numerados, porque también para los que van a estar vivos cuando Cristo venga hay un número que se tiene que completar, pero ahora el ángel ha completado su tarea. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora presten atención, miren lo que dice. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Se acabó el juicio, ya todos los casos habían sido fallados. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio, primero de los justos muertos y luego de los justos vivientes. Primero se juzga a los muertos y después se juzga a los vivos. Cristo
habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio de Cristo. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Él iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero ahora, cuando Jesús dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Y ahora escuchen esta frase que es muy importante. Miren lo que dice: era imposible que fuesen derramadas las plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso, había sido numerada toda joya. Volviendo a nuestro diagrama de la gran tribulación, era imposible que cayeran las 7 plagas postreras, dice Elena de White, mientras Jesús intercediera en el santuario. Pero cuando Él dice consumado es y sale del santuario, se acaba la gracia, entonces las 7 postreras plagas son derramadas sobre los habitantes de la tierra. Ninguno de nosotros vamos a saber cuándo se cierra la gracia. Pero cuando caiga la primera plaga, ahí sí vamos a saber que ya se acabó la gracia. O sea, nadie puede saber cuándo Jesús sale del santuario. No lo vamos a saber, porque si no la gente pues sabría de antemano y estaría esperando a último momento para arrepentirse. No sabemos cuándo nos toca a nosotros nuestro nombre ante el juicio. Pero cuando Jesús termine el juicio de los vivos, como vimos, Él sale del santuario, pronuncia las palabras consumado es, y entonces comienzan a caer las 7 plagas postreras. Si tú encuentras en ese momento que las plagas no te afectan, sabes que estás sellado para redención. Pero qué terrible será, habiendo conocido este mensaje y esta verdad, que de pronto mires tu cuerpo y veas que te están saliendo úlceras malignas y pestilentes sobre todo tu cuerpo, que es la primera plaga. Sabrás entonces que estás perdido para siempre y ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Pero antes de eso, Dios envía solemnes juicios que son advertencias, toques de trompeta que van a anunciar al mundo que el tiempo de gracia está a punto de acabarse, que comenzó el juicio de los vivos. Todos nosotros sabemos que Dios mandó anunciar cuando se inició el juicio en el santuario celestial en 1844. El mensaje del primer ángel proclamó a todas las naciones: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Y eso fue para comenzar el juicio de los muertos. Pero cuando venga el comienzo del juicio de los vivos, Dios lo va a anunciar a través de las trompetas, que van a ser eventos cataclísmicos que van a dejarle saber al mundo que el tiempo de gracia se está acabando, que el juicio de los vivos ha comenzado y que queda muy poco tiempo para arrepentirse y para buscar la salvación a través de Cristo. Esos eventos los leímos en Mateo capítulo 24, hace un momentito, y San Lucas capítulo 21. Miren cómo lo puso el Señor Jesús. Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. San Lucas capítulo 21 lo pone de esta manera, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, conmovidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Otra vez, va a haber señales en el sol. Mateo 24 decía, el sol se va a oscurecer. Va a haber señales en la luna y en las estrellas. Mateo 24 decía, y las estrellas caerán del cielo. Vamos ahora a ver la descripción que da el libro de Apocalipsis sobre las 7 trompetas.